Victoria Llori es parte integrante del equipo del Centro de Estudios Benjamín Hoppenheim. Interesante mes a mes el informe de coyuntura que brinda el Centro de Estudios Benjamín Hoppenheim, con algún relevamiento propio en el caso de los precios, pero también decíamos, interesante porque mucho está basado y con el análisis de datos oficiales, que en ese caso nos facilita mucho el trabajo a nosotros, eso hay que decirlo. Gracias. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenida. Buenas noches. Papilla de información, ya, ya masticada. Sí, me imagino que ya, bueno, tiene el último informe cuando, a principio de mes. Sí, en realidad esta semana sacamos ayer el informe de precios. Como dijiste, nosotros tenemos un relevamiento mensual propio de un índice de precio local. Y bueno, hace 15 días más o menos el informe de coyuntura, el último. Arranquemos por este último. ¿Qué pudieron medir en el informe de precios local? Bueno, lo que nos dio es un 2,5 la inflación para el mes de agosto, mensual, interanual un 34, es decir, comparando agosto de este año con agosto del año anterior. Estamos viendo algo de los datos. Y bien, y al mismo tiempo la acumulada para el año ya vamos un 25%. Sin embargo, digamos, en lo que es agosto, como vemos, no es un cambio tan abrupto de lo que veníamos teniendo, que es también los meses anteriores rondaba en un 2, dio un pico fuerte en julio de un 3%. Los valores que estamos obteniendo son bastante similares a lo que es el INDEC, con la salvedad de que nosotros solo medimos alimentos y bebidas. El índice, el IPC, en realidad es un promedio, claro. Incluye servicios, además, que este año sufrió un fuerte incremento, digamos, y por ahí en los meses donde más creció servicios es donde se nota bien la diferencia. Lo que vemos es que el salto no es tan abrupto porque en realidad la corrida cambiaria todavía no está reflejada en estos números. Creemos que la corrida cambiaria recién se va a ver en el relevamiento del mes que viene. ¿Por qué? Porque la mayoría, digamos, la corrida fue a fines de agosto. Y la mayoría de las empresas, pymes, etcétera, dejaron de vender el último día y recién reajustaron listas. De hecho, la mayoría de los comercios y también la industria presentaron las nuevas listas entre la semana pasada y esta semana. Esos datos que estábamos exactamente, cambiaron todas las listas de precios y ahí, digamos, ahí es donde terminaron de ajustar por inflación. Digamos, algunos preventivamente subieron fuertemente los precios, pero sin tener mucha guía. Es decir, frente a la duda, veo que el dólar sube tanto, subo. Pero bueno, ya sí en septiembre se siente, de hecho se siente cuando vas al súper, cuando vas a todos lados. Y bueno, lo que vemos en el supermercado es que hay 30% en algunos rubros de incremento. Así que creemos que en septiembre es donde se va a ver el pico fuerte de inflación, donde, digamos, la devaluación se traslada a precios. Dentro de los alimentos, ¿qué es lo que más ha aumentado en agosto? Bueno, uno de los rubros que más aumento tuvo es lo que es harina, acompañado de fideos, trigo, etcétera. También es comprensible porque es un rubro muy vinculado al comercio exterior, digamos. Commodities. Sí, exacto. Pero bueno, específicamente en la canasta básica, uno lo que mide son productos de primera necesidad en general. ¿Hay alguna referencia de, concretamente, la canasta básica, el aumento que ha tenido? La canasta, digamos, un promedio ponderado. La ponderación se hace en función de los gustos y preferencias que hay acá en Argentina. Nosotros lo que tomamos, obviamente, una referencia del INDEC, de lo que era el IPC, porque este relevamiento lo venimos haciendo antes del cambio de IPC, digamos, tomando referencia de lo que era el IPC 2006, digamos, por así decirlo. Que es, lo que se hace es tomar una canasta de referencia del consumo, de lo que hace el... Por calorías. Sí, exactamente. En realidad se pondera en función de los gustos y necesidades básicas, digamos, de una familia promedio, que bueno, no es una ponderación que hicimos nosotros, sino que ya tomamos la que por el INDEC precisamente había hecho, porque se hace a través de encuestas, un proceso metodológicamente bastante engorroso, digamos. En toda tu experiencia de relevamiento de datos, ¿alguna vez corroboraron o comprobaron que un precio bajó? No, nosotros empezamos a medir precios. Porque en realidad. En Liniers, cada tanto el kilo en pie baja 3, 4 pesos y uno dice, bueno, voy al mostrador, va a bajar igual.
o esa proporción. Eso no sucede. Digamos, en promedio, no, a nosotros nos tocó todo un periodo, digamos, siempre el índice fue superior porque encima empezamos a medir, digamos, desde que precisamente dejaron de existir las mediciones en el INDEC, o dejaron de ser, en realidad no de existir, sino de no ser fehacientes. Entonces fue a partir del proceso inflacionario argentino nuestro. Es decir, empezamos a medir hace 3 años atrás, donde sí, nosotros ya estábamos en un periodo de inflación en Argentina. ¿Hay algún que otro producto que te puede tocar alguna vez? Si me estás preguntando si nunca lo vi, sí, se ve. Pero es raro, sí, es lo menos común y por ahí puede estar asociado más a la estacionalidad del producto. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Hay productos, sobre todo en los rubros frutas, verduras, que tienen una estacionalidad, es decir, que de un mes a otro bajan porque la frutilla ahora bajó respecto a la, seguramente, no me acuerdo bien el valor, pero seguramente porque estamos en temporada de frutilla. Bueno, eso se ve, sí, se ve en la medición puntual. El pepino bajó, Héctor. La frutilla bajó de 100 a 70. Por lo menos en la ruta 168. De verdad que el pepino bajó, fue uno de los productos que bajó de precio. El pepino. Claro, eso está vinculado a la estacionalidad del producto. Por eso nosotros, digamos, lo que se hace en estadística en realidad es tratar de medir la variación interanual. Ese es el mejor valor de referencia, porque entonces tomás agosto de este año. El mismo periodo estacional que el año pasado. Claro. Y ahí es donde vos ves si el producto efectivamente bajó. Lo que pasó con el... Él se lo toma a risa, pero yo lo digo en serio, bajó mucho el precio del pepino comparado interanualmente, porque el año pasado hubo escasez de pepino, no había pepino, estaba muy alto el precio. Bajó, cuesta la mitad que el año pasado. Pasa con el limón o con el tomate muchas veces. Claro, puede pasar, sí puede pasar. Sos licenciada en Economía, pero estás haciendo una maestría en Evaluación de Políticas Públicas en la UNER. Sí, exactamente. De este último informe, no de la evaluación de precios, sino el de coyuntura que emite el Centro de Estudios Benjamín Hoppenheim. ¿Qué evaluación de políticas públicas haces? ¿Qué es lo que más te preocupa de los datos, que son datos oficiales la mayoría de ellos? Sí, bueno, la evaluación de políticas públicas es algo muy, en realidad, técnico, que tiene toda una metodología atrás, digamos. Es muy difícil decir que voy a hacer una evaluación, sino más bien una opinión subjetiva sobre la observación de datos que no necesariamente hacen a lo que sería técnicamente una evaluación de políticas. Pero... bueno, nada, en realidad hay que ver qué política. Si miramos la política económica, macroeconómica general, qué pienso yo, y bueno, yo creo que yo no haría las cosas así, digamos, sí. Desde, por ejemplo, la política cambiaria, hay cosas que, por ejemplo, ellos que anuncian cuánta plata van a poner. Eso está basado en una teoría económica, en cuál es, en la de expectativas racionales. ¿Qué es lo que piensan? Que si ellos te dicen cuánta plata van a poner... 500 millones al mercado. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué es esto de expectativas racionales? Que todos van a pensar, bueno, si ellos ponen esa plata, entonces el dólar no va a subir, entonces voy a dejar de comprar y eso va a hacer que el dólar quede en ese valor. ¿Qué pasó? No, mentira. Ponen la plata y tirarla a la basura. Ahora, eso evidentemente no funciona, digamos, lo hemos visto todos. ¿Por qué lo siguen haciendo si no funciona? Bueno, hay muchas corrientes dentro de la economía. Una de las corrientes, precisamente la economía más ortodoxa, considera, digamos, considera que así es el hombre racional, ¿no? Por ejemplo, que si ellos te suben la tasa de interés, la gente va a invertir, por más que estemos en este contexto económico en el que estamos, lo cual es mentira, ya se sabe, que el inversor tiene un comportamiento exógeno. ¿Qué quiere decir? Eso no depende de si la tasa de interés sube o baja. Bueno, vas a ir a invertir en una fábrica en un contexto donde tenés capacidad ociosa en tu fábrica. ¿Qué vas a ir a invertir? Si hoy la gente está produciendo no al 100%, el empresario, exactamente, todavía hay capacidad ociosa. Entonces nadie va a invertir, por más que te suban la tasa de interés. La tasa de interés no mide todo, no regula todo. Ese concepto no está del todo claro, me parecen los decisores de teoría económica, o bueno, no lo piensan así, piensan que regulando la tasa van a lograr mover al inversor. Y no, por ejemplo, no tienen en cuenta que hoy no va a invertir nadie porque además hay desconfianza. Bueno, ahora, se supone que son tipos que saben dónde están, pertenecen a los mercados, JP Morgan, digamos, son analistas de la economía mundial y sobre todo de los negocios y de los mercados.
¿por qué las medidas que toman acá la puedo tener yo, que de economía soy un cero a la izquierda, digamos, o puedo compartir esto que vos decís? ¿Por qué crees que el norte sigue siendo el mismo cuando en estos últimos 3 años evidentemente no le funcionó, ni siquiera para su objetivo a corto plazo? Es decir, bueno, contengamos el dólar, sale a hablar el presidente, el dólar se va a 40, subamos la tasa de interés, el dólar sigue subiendo, pongamos a disposición del mercado más dólares, el dólar sigue subiendo. ¿Qué hay detrás? ¿Es malo el dólar en la pregunta? El dólar pega. No, lo que es real es que nosotros, digamos, tenemos una economía que depende mucho del dólar. No así la teoría económica, digamos, la teoría económica ortodoxa, que es la que ellos más, digamos, claramente están siguiendo ese rumbo, no depende tanto de la moneda externa. ¿Por qué nosotros dependemos tanto del valor del dólar? Nunca se preguntaron eso. ¿Ustedes escucharon en otros países que no sean, digamos, en vía de desarrollo? En Brasil nomás andás, si querés. Claro, digamos. Vas con dólares y te lo tiran por la cabeza, dijo Macri hace unos años. Exactamente. No, pero sobre todo después del 2001, que después de la devaluación del 4-1, como que quedó la idea de que todo está dolarizado. La Argentina también, ¿no? Sí, tiene que... Como pasado más cercano. Sí, también tiene que ver con que nosotros, digamos, tenemos una economía que depende mucho del exterior porque producimos pocas cosas nacionales, digamos. Nosotros hoy, nuestro fuerte, digamos, muchos de los productos de la canasta básica son importados. Entonces eso hace que hoy crezca el dólar y automáticamente crezcan los precios. Por más que estemos en un contexto recesivo, como dijeron ustedes hoy, digamos, estamos en un contexto recesivo donde la gente no va a ir a comprar más, pero el precio te lo suben igual, porque ya reducieron el margen de ganancia y el empresario no va a perder. Es decir, no va a dejar... hoy hablaban de la carne también. Pero si el tipo la puede vender afuera, ¿para qué te la va a vender más barata acá? Claro, sí, estábamos chacoteando. Ahora, Sí, yo la misma pregunta... No, me refiero en esa comparación. Nosotros dependemos mucho del exterior porque todos los productos de nuestra canasta básica, básicamente, se vienen de afuera o se venden a... Y si la intervención del Estado mejor dicho, si el Estado no hubiese intervenido poniendo plata, ¿no?, para morigerar el crecimiento del dólar, y el dólar, digamos, se desempeñaba flotante y libre, ¿hubiese habido un crecimiento tan importante en tan poco tiempo? ¿O eso es imposible pensarlo así? No, bueno, se supone que si ellos no hubiesen intervenido en nada, hubiese crecido todavía más rápido. Sí. Claro, digamos, esos son las reglas de juego, digamos. O puede ser que no sé si más, capaz que llegó a su techo, pero sí más rápido. Y te cambio la pregunta. Entonces no tenés muchas alternativas gestionando el gobierno que poniendo plata para bajar el precio, para controlar el precio del dólar. Sí, no. Frente a una crisis de estas características. No, cuando tienes una corrida cambiaria, la única manera de frenar la corrida es que intervenga el Banco Central poniendo plata. Sí, o cerrando la canilla del dólar. Sí, un cepo. O un cepo. No Esa es otra opción. ¿Por? Y porque tiene un acuerdo con el Ah, bueno, Sí, claro. no cumple nada todavía el acuerdo. No, bueno. Falta incumplir No, pero eso. si pone un cepo, claramente iría totalmente en contra del acuerdo. Claro. Sí, claro. El cepo es una medida, digamos, para frenar la fuga de capitales. Claro. Vale, yo le hago la misma pregunta que te hice a vos hace un rato de por qué siguen con estas medidas a un amigo muy maquiavélico, él. Y me dice, Juan, y porque este es el plan. No lo quiero chavar, pero empieza con J y termina en Juan Manuel Berlanga, mi amigo. Y digo, efectivamente no es el único. Hay quienes creen que es el plan económico es este. Con todas sus consecuencias incluidas. Yo creo que esto no lo pueden haber planificado. Si no, la verdad que, digamos, ni ellos se venían a venir esto. Porque me parece que se concentraron mucho en el déficit fiscal y para nada en el problema que tienen muy grave en la balanza comercial. De hecho, lo siguen haciendo. Siguen pensando que la solución es el déficit fiscal. ¿Tienen sensibilidad? Pero a esta altura, ¿vos creés que están pensando eso? ¿O que es un discurso nomás? ¿Crees que todavía siguen pensando que la solución está en donde la están poniendo? Digo que la solución es, ahora Déficit cero. tenemos déficit cero y a partir de eso, ¿vos creés que lo piensan? Sí, yo creo que realmente están convencidos de que la solución es no tener más déficit fiscal.
que el buraco viene por el déficit fiscal. Habría- Y por otros mocos que ellos se han mandado, Sí, como claro, la deuda claro. externa, Sí, pero sí, no sí, lo van a claro. reconocer. Habría que, Eso también habría que son recordar que en el 2001 teníamos déficit fiscal cero también, ¿no? O por ahí, ¿no? Sí, en realidad, bueno, al final, digamos, ¿no? Sí. ¿Son insensibles los economistas? No, creo que no. No sé. Yo soy economista. Porque, sí, por eso te pregunto. Porque, a ver, si el objetivo de un gobierno es el déficit fiscal a costa de que crezca el hambre y el presidente en una conferencia de prensa, o peor, en un mensaje grabado a todo el pueblo argentino dice va a crecer la pobreza, a costa de que, y yo veo lo mismo que vos, veo como el caballo, déficit cero y cumplir el acuerdo con el fondo. Como que esos fuesen los únicos dos objetivos nacionales, cueste lo que cueste. Y ese cueste lo que cueste es jodido, porque en el medio tenés hambre. Que hacía mucho que no se veía en Argentina hambre real. Mucho peor del que teníamos, mejor dicho. Sí, todavía no vimos todo. Ahora, nadie va a dar, en el gobierno, digo, dentro de todo el plan económico, no hay nadie que diga, che, retrasemos este objetivo y veamos que la están pasando mal. Inyectemos un poco de guita en la economía real, en la calle. Hagamos circular un poco de toda esa guita que vienen hablando, que además encima la escuchamos por televisión, 500.000 millones, 1.000 millones, 500 millones por día, 1.000 millones por semana, etcétera. Eso no está en la calle, ¿no? Mirá, yo creo que la manera paliativa que ellos buscaron de hacerle frente a ese otro problema es decir, bueno, vamos a seguir con algunas medidas sociales, que de hecho cuando habló Macri en conferencia de prensa, y bueno, los ministros hicieron alusión a medidas del estilo, bueno, sigamos aumentando algunas asignaciones, no las dejemos que las mate la inflación, para que no se les venga una corrida social, claramente. Sí, pero a los 5 días en el boletín oficial hay un recorte a desarrollo social, presupuestario. Y sí, pero porque por un lado te dicen como que te aumentan el subsidio a la persona también, ¿no? Son también maneras de ver el subsidio. De todas maneras, a ver, vuelvo a lo mismo. Primero es pensar que el déficit fiscal es la solución para todo, pensar que la economía argentina o la economía en general, digamos, de un país es asimilable a la economía familiar, porque eso es lo que están haciendo. Están asimilando que si vos tenés deudas y gastás más de lo que te ingresa, entonces en algún punto tenés que ajustar por eso. ¿Por qué lo asimilan a una economía familiar? Que el país no es así. O de una empresa. Por empezar, el país emite su propia moneda, es decir, ¿no? En eso ya tenés una fuente de ingresos. Eso de que la emisión va totalmente a inflación, eso no es tan así. Si vos, la demanda de dinero te está aumentando porque se te devalúa la moneda, como es este escenario, no necesariamente va a inflación lo que vos emitas. Porque la demanda de dinero, digamos, la demanda de dinero de pesos también creció. Por ende, si vos crece la oferta, no quiere decir que eso se traslade directamente a precio. Esa es otra manera de ver, por ejemplo, lo que sería la emisión monetaria. Ellos no, ellos consideran que la emisión monetaria, o el oficialismo hoy considera que la emisión monetaria necesariamente te va a llevar a inflación. La última, muy cortita, porque nos quedamos sin tiempo. Te deben pedir consejos amigos, conocidos, familiares, digo, como licenciada en economía. ¿Qué le puedes decir al ciudadano de a pie común que está mirando? Mirá, para el ciudadano común que tenga cuidado con las tarjetas porque el crédito está muy caro, es decir, que traten de no pagar solo el mínimo porque hoy es muy, muy caro el crédito, porque la tasa de referencia está muy alta, porque esa es una de las estrategias del gobierno para bajar la inflación precisamente, poner la tasa de referencia muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que el crédito es carísimo. Por ende, si por ahí una de las estrategias para sobrevivir es pagar el mínimo de la tarjeta, eso no lo recomiendo porque, bueno, en este momento las tasas están en un 70, 75. Te rompen la cabeza después. Sí, exactamente. Pero bueno, nada. Y después miren mucho precios, eso, nada, ya, aguantarla, no queda otra. Si te sobra un pesito y no sos de los que pueden comprar dólares porque no te sobra tanto y no te sirve, comprar alimentos no perecederos no es una mala opción, ¿no? Si podés estoquearte, fideos, harina, latas. En condiciones de hiperinflación, digamos, ¿no? Como poder, digamos, sí, a ver, si lo va a consumir en algún momento, nunca está de más, digamos, claramente, ¿no?